Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches ya. Damos gracias a Dios en este primer viernes de discipulado de del discipulado de los viernes con el tema de la oración en la Biblia. Eh, Agradezco al Señor ante todo la posibilidad que nos permite y que nos da para poder seguir extendiendo la palabra de Dios a través de este medio. Pido en el nombre de Jesús al Señor la unción y la dirección, al Espíritu Santo, la dirección y la sabiduría, el poder explicar la palabra de Dios y llevar a enseñanzas que sean adecuadas para nuestra Biblia en el día de hoy, muchos años, cientos de años, miles de años después de lo que muchas veces se presenta en la palabra de Dios, pero la Biblia sigue siendo eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, fuente de inspiración y de enseñanza para el creyente, y el Espíritu Santo siempre nos da lección. Oremos todos para que pues este año sea lleno de bendición en los discipulados. Bendito Dios, te pedimos que este año sea lleno de bendición en los discipulados que se imparten, no nada más en Dios es fiel, que son varios, sino pues en toda el pueblo, la iglesia que imparte sus discipulados a través de las redes. Permite que las comunicaciones sean eficaces y que en una u otra forma, pues la enseñanza llegue a quien tú ya tienes establecido, Señor. Despierta el hambre y la sed de tu palabra en todos nosotros, y sobre todo el deseo de orar y de alabar tu nombre, glorificarte. Señor, quita la frialdad de nuestros corazones y también de nuestros cuerpos, y danos, Señor, el calor de tu presencia en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema del discipulado de este viernes se llama pues Nehemías y la oración eh, de restauración. Nehemías y la oración. Y he escogido a Nehemías, un hombre que sobresale definitivamente, pues en todo el Antiguo Testamento, en todas las epístolas se sobresale Nehemías. Y vamos a ver por qué Nehemías sobresale, eh, pues al igual que tantos grandes próceres usados por Dios, pero Nehemías tiene condiciones especiales que pues trascienden las edades. Para entender la obra de Nehemías, vamos a hacer un repaso en parte de algo que ya vimos, y vamos a empezar desde el momento en que Salomón dedicó el templo. Ya dimos un estudio de este viernes sobre el pacto de Dios con Salomón a través de la dedicación del templo, allí en Segunda de Crónicas 6, pero vamos a repasarlo brevemente. No vamos a leer todo lo que leímos y estudiamos porque ya lo hicimos. Lo puedes buscar en alguno de los estudios anteriores si quieres consultar. Pero vamos a Segunda de Crónicas 6, y dice Salomón en el versículo 10. Salomón ha edificado una casa, edificó el templo. Se llevó 20 años de su reinado para terminar la edificación del templo.
Tenía toda la herencia y las instrucciones de David, el rey conforme al corazón de Dios, las oraciones de David y la unción que David había derramado sobre su hijo Salomón, escogido entre tantos hijos que tuvo David, pero fue el que el Señor marcó para que continuara. Y efectivamente Salomón se esmeró y dice el versículo 10, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. En ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Y oró, hizo una larga oración que ya estudiamos. Posteriormente, el Señor, no fue exactamente en ese evento, pero el Señor respondió y en esencia, extrayendo alguna de la parte de la respuesta en Segunda de Crónicas 7:14, el Señor dijo a Salomón: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Salomón, pues, en ese momento escenificaba el momento más glorioso del reino. Y el templo, pues el templo era glorioso desde el punto de vista material y también espiritual, pues se había invocado el nombre del Señor y el fuego del Señor había descendido. Y era un templo precioso. Salomón había usado los mejores materiales y todo en el reinado de Salomón hasta ese momento hablaba de la gloria. Era un lugar glorioso. Eh, no deja de haber algunas nubes en el horizonte del reinado de Salomón, porque pues eh, había desviaciones en la manera de conducirse del rey, pero pues el reino prosperaba. Esto era aproximadamente en el año 900 antes de Cristo. El año 1000 fue el año del rey David, y vamos a decir que el 900 es el año donde reinó Salomón, ¿verdad? Antes de Cristo, 900 antes de Cristo. Pues podríamos decir que todo iba sobre ruedas, como decimos, aceitadas y bien dirigidas, pero pues en la muerte de Salomón, y aquí lo que yo proyecto hacer es hacer un recorrido muy rápido de qué sucedió después de Salomón para llegar al momento de Nehemías y por qué Nehemías surge pues como un gran hombre ungido, espiritual y poderoso de parte del brazo del Señor para cumplir una tarea muy importante para el Señor. Vamos a tratar de hacer este recorrido de una manera pues expedita. Eh, Estamos pues en el reinado de Salomón, y en la muerte de Salomón el reino se divide. No debía de ser así, ¿verdad? Eh, Vamos a ver al, al hijo de Salomón que ¿Verdad? recibe el reino, se llama eh, Ro- eh, Roboam. Roboam, el hijo de Salomón,
Y Roboam pues tiene dudas, tiene problemas para entender su llamado. Vamos a segunda de Crónicas 13:7. Dice, aquí hay una pugna entre dos personajes, Roboam y Jeroboam, y dice, oídme Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Aquí pues Roboam era el hijo al que eh, le dio el reino, era el que le correspondía. Pero Jeroboam, que era el hijo de un siervo, uno de los siervos de Salomón, se sintió con derechos y se rebeló contra su señor. Y entonces, pues, se dividió, ¿verdad?, el pueblo. Israel, y también llamado también Samaria, se fue con Jeroboam. Y Judá y Jerusalén se fue con eh, Roboam. Y allí está en el versículo 7 y dice, y se juntaron con él hombres vanos y perversos y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. O sea, al que le tocaba el reino, a Roboam, pues, pues era hijo no, si bien Salomón había reinado, pero Roboam no tenía la enjundia, el celo, y se dejó manejar y no se defendió del grupo que se quería separar y se separó el grupo de Jeroboam, apoyado por hombres fuertes, más enérgicos, y entonces pues se fueron Israel, eh, Samaria, 10 tribus, y se quedó, ¿verdad? Con Roboam, pues Judá, Jerusalén y Benjamín, la tribu de Benjamín, y así fue como quedó y siguió el reino. Cada uno de los sectores pues siguió adelante en su desarrollo, y pues el de Samaria, Israel, eh, tuvo poco tiempo de ser independiente. Allí Israel y Samaria es llevado cautivo en Segunda de Reyes 18:9. Dice de la siguiente manera: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria, las 10 tribus, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Habían recibido pues un patrimonio, pero lo habían
dilapidado, no obedecieron la voz del Señor desde la separación que habían hecho y pues cayeron en manos de los gentiles, en este caso de Asiria, una de las potencias mundiales de aquella época, Asiria. Eh, Feroces guerreros, los asirios, y dominaron durante esa época toda la parte del Medio Oriente. Sin embargo, Se paró. ya, Se... ya reanudamos. Ok, Eh, lo que tuvo Judá, Jerusalén, segunda de Crónicas 13:7. No, segunda de Reyes 24. Dice así, segunda de Reyes 24. Esto lo vamos a estudiar con más detalle porque aquí vamos a entender cuál fue el destino de esa magnífica ciudad y templo que este, Salomón había construido y David, Salomón y David habían construido originalmente. ¿Cuál fue el destino? Dice capítulo 24, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Aquí, pues el que ya estaba por encima de los asirios, pues era Nabucodonosor, rey de los caldeos o babilónicos. Ya el poder había pasado de Asiria a Babilonia y era el que estaba atacando a Judá, Jerusalén. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y todo lo que él hizo. La descendencia de Roboam, uno de los reyes que siguieron a Roboam, fue Manasés, y fue terrible ese rey y fue muy sanguinario, ofendió mucho al Señor, se apartó y el Señor estaba decidido a borrarlo de su presencia. Y dice, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joacim su hijo. Nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia lo tomó todo lo que era suyo desde Egipto hasta el río Éufrates. Aquí la pugna ya a nivel global entre Egipto y Babilonia, pues ya estaba orientando al dominio de Babilonia. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses.
En nombre de su madre fue Nehusta, hija de Eliatán de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las... Y entonces subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, de rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Versículo 12 del capítulo 24 de Segunda de Reyes. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y el rey lo tomó preso en el 8º año de su reinado, y sacó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, todos los artesanos, herreros, no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, las mujeres del rey, los oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. Hombres de guerra que fueron 7,000, artesanos, herreros 1,000, a todos los valientes para hacer la guerra, cautivos a Babilonia. Y el rey de Babilonia puso en su lugar el rey Joaquín, a Matanaías, su tío, y le puso por nombre Sedequías. Podríamos decir que esa fue la caída de Jerusalén, pero todavía falta algo más. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 11 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, pues Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Voy a brincarme al capítulo 25, versículo 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capital de la guardia, siervo del rey, y quemó la casa de Jehová, o sea, el templo, lo quemó, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, se los llevó cautivos el capitán de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Quebraron los caldeos las columnas de bronce del templo que había edificado Salomón, que estaban en la casa de Jehová, las basas, el mar de bronce, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron los calderos, las paletas, despabiladores, todos los instrumentos con que ministraban de bronce, incensarios, cuencos, los que de oro, de plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Fue un saqueo absoluto. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. La altura de una columna era de 18 codos. Describe las columnas, tenían bronce por todos lados, y se llevó el capitán de la guardia al sacerdote, al oficial, a los hombres de guerra, a los consejeros del rey, todos los notables que todavía quedaban en la ciudad, se los llevó, al que llevaba los registros de la gente, todos los que tenían los
la historia de la ciudad y dice que el rey de Babilonia, dice el versículo 21, los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Y los que quedaron, ¿verdad? Dice versículo 26, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto. Caldeos. ¿Cuál es el propósito de leer todas estas cosas y llegar a este punto? Pues que mayor destrucción, mayor acoso, difícilmente es imaginable. Todo lo valioso sistemáticamente fue destruido. Todo lo que tenía algún valor fue llevado, y sobre todo el capital humano. No quedaron gentes capaces, y aún los que quedaban huyeron por temor a los caldeos. Y, y pasa el tiempo, y Isaías profetiza por ahí del año 740, el año 740. Vamos a sumarizar esto de la destrucción tan sistemática de Jerusalén. Ocurrió aproximadamente 350 años después de Salomón. O sea, no duró gran cosa esa gloria de Salomón. ¿Por qué? Pues porque el pueblo se había alejado de Jehová, se había alejado de su Dios. Aún desde el tiempo de Salomón vino la división, la debilidad de la nación, el reino se dispersó y fue presa fácil de los poderosos de aquella época. Sin embargo, Isaías profetiza en el capítulo 44, versículo 28. Isaías 44, 28. Una profecía, pues, que surge en medio de los tiempos y dice de la siguiente manera: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Una profecía que en ese momento pues era muy difícil de entender. Y luego en el capítulo 45 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Estaba hablando de Ciro, un persa, un rey persa. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas,
que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Pasa el tiempo después de esa profecía y ocurre que los caldeos o babilónicos caen ante el peso de un rey llamado Ciro el Grande, y es el que está aquí mencionado, a su ungido Ciro. Y este Ciro el Grande derrota a Babilonia, a los babilónicos. Parecía imposible porque Babilonia estaba muy fuerte, pero surgió el persa Ciro el Grande en el año 539 y derrota a Babilonia y se establece como rey. Entonces todos los que habían sido dispersos y llevados por Babilonia, pues quedan bajo las órdenes de Ciro. Y estos eran pues los hebreos que habían sido llevados de Jerusalén. Eh, pasan las generaciones de reyes y entonces pues surge precisamente Nehemías. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías está después de Esdras y allí después de las crónicas de los reyes, crónicas, Esdras y Nehemías. Y estamos ya para entonces en el año 466. La situación pues ya está definida, Jerusalén totalmente destruida. Eh, Habían pasado casi 150 años de que el rey Nabucodonosor y sus secuaces, el capitán de la guardia, ese capitán terrible que fue el que fue a rematar y a destruir con fuego el templo y las murallas, y a desbastar, no dejar piedra sobre piedra. Había sucedido 150 años y pues está Nehemías. Nehemías era seguramente descendiente en segunda o tercera generación de los hebreos, alguna familia de los hebreos que habían sido llevados a Babilonia y allí establecidos como botín. Y había llegado por sus conocimientos y la confianza que había desarrollado ante el rey Artajerjes. Reinaba en Persia Artajerjes, un descendiente de este Ciro el Grande, al cual le había profetizado Isaías. Y este Artajerjes, pues reinaba en Persia y Nehemías era su copero. La función de copero pues era de gran confianza para el rey porque pues era el que le servía la bebida. Los reyes se cuidaban mucho de que la bebida fuera adecuada y no estuviera envenenada. Entonces, pues buscaban personas fieles, pero además de fieles, obedientes a todo rigor para que probara el vino y a costa de su vida, ¿verdad? Si el vino estaba envenenado, pues el primero que iba a morir era Nehemías, el copero del rey. Pero hasta entonces, pues Nehemías había salido adelante en su oficio y se había ganado el corazón del rey y la confianza del rey y de la reina. Lo vamos a ver en la lectura de Nehemías, que vamos a leer el capítulo 1 y 2. Y después, pues vamos a sacar algunas conclusiones. Dice así, palabras de Nehemías, hijo de Hilcías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, el reino de Persia, con el rey Artajerjes. Era alrededor del año 466.
antes de Cristo, eh, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Pues como podemos ver, pues las noticias no fluían como ahora estamos acostumbrados, que en pocas horas sabemos lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, hasta con imágenes. Y allá algo que había sucedido hacía 100 años no estaba muy claro en la mente o en el corazón de Nehemías, que era un descendiente de los hebreos que habían sido extraídos de Jerusalén. Pero su corazón ardía en la necesidad de conocer, y esto es algo fundamental para todo aquel que quiere ser un siervo de Dios, tener un corazón ardiente por los motivos que Dios pone. Y me dijeron, versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Hay otra versión de la Biblia que dice, están en gran vergüenza. Y el muro de Jerusalén, pues derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Pues sí, es lo que había hecho este capitán de Babilonia. Imaginen lo que hace después de eso el tiempo. Pues algo que ya fue dejado como ruina, pues el tiempo pasa y los 100 años pasan sobre esas ruinas y pues se vuelven más ruinas, ¿verdad? Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Todo eso que había sucedido desde Salomón hasta la destrucción de Jerusalén y el posterior deterioro de los años, pues fue consecuencia de la necedad de los reyes y de cómo los reyes y el pueblo se habían dejado llevar por la desobediencia a la ley de Dios y la falta de interés en su ley, y apartarse de los caminos del Señor y hacer lo que les parecía, ya sin el freno y la dirección del Señor, y cometían error tras error, pues al deterioro y a la casi destrucción del reino que Dios había puesto en las manos de David y de Salomón y de la descendencia de estos reyes. Pero Dios no se había olvidado, pero estaba buscando un campeón, estaba buscando el corazón de un siervo que todavía sintiera en su ser el deseo del Señor. Y este pues era Nehemías y Esdras. Nehemías y Esdras son dos libros que eran uno, pero para efectos prácticos los dividieron. Esdras por un lado y Nehemías por otro lado. Luego vamos a comentar algo sobre Esdras, que Esdras fue el que reconstruyó el templo. Y vamos a ver qué le tocó hacer a Nehemías. Conocemos ya el corazón de Nehemías, que pues estaba lleno de esa carga que le llamamos por los asuntos del Señor. Nehemías no tenía por qué, él tenía ya un puesto muy cómodo, se puede decir, con mucha, pues vivía muy bien, era apreciado por el rey y por la reina de Artajerjes de Persia, vivía en la corte del rey, comía bien, tenía una buena casa, tenía su futuro asegurado hasta donde es posible, a menos que un vino envenenado se atravesara, pero parecía no ocurrir eso.
Sin embargo, lloró, hizo duelo y ayunó y oró nuevamente delante del Dios de los cielos. No había perdido su identidad, sino más bien esa identidad de un siervo de Dios que había acrecentado en su corazón. En esa circunstancia, le dijo a Dios, esta es su oración, la primera oración que pues está expresada aquí en el libro de Nehemías. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Una oración con el corazón, con toda la intención. Él no sabía qué, qué iba a hacer, pero lo intuía. Él tenía, surgía dentro de su ser un plan para restaurar, pero era tan gigantesca la labor y él pues estaba sujeto a un amo del mundo, era copero del rey. Capítulo 2. En el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, fíjense que podemos analizar que había en Nehemías, sí, que había ido cargando su corazón poco a poco, pues indudablemente por la obra del Espíritu Santo, sobre pues el destino frustrado del pueblo de la nación santa de Israel, ¿verdad? Que por tantos años no se sabían de ellos, y los que estaban bien, pues eran siervos de otras naciones. Porque dice que antes no había estado triste, pero ahora estaba triste y estaba con esa carga tremenda sobre él. Tan es así que el mismo rey se dio cuenta y dijo, ¿por qué está triste tu rostro?
pues no veo que estés enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Había temor de Dios en su vida. Había temor de Dios. Porque ¿a qué más iba a temer? No temía al rey a quien servía Artajerjes, porque estaba en muy buenos términos con el rey. Pero temió con la carga que había recibido de parte de Dios. Pero no se quedó callado, sino que habló y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Cuando se va a pedir algo al rey humano, primero hay que pedirle apoyo y dirección al rey divino, al rey de los cielos, al Dios de los cielos. Y eso es lo que hizo Nehemías. Oró al rey de los cielos en su corazón, desde luego. Y después dijo al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Podríamos decir, qué osado, qué osadía. No solamente pedirle al rey que lo deje ir, pero qué osadía decir que él iba a reedificar esa gran ciudad que estaba totalmente devastada. Sin embargo, cuando nos ponemos en las manos del Dios Todopoderoso, pues estamos operando en el poder de Dios, no en el poder del hombre. Veamos la respuesta del rey. Seguramente lo vio muy decidido. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. O sea que la gracia vino sobre la pareja real. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y una carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa donde yo estaré. Todo me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Cuando la mano de Dios está sobre ti, sobre mí o sobre cualquiera que quiere servirle con un corazón entero, no hay obstáculo. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar hacerle el bien de los hijos de Israel. Vamos a dejar la lectura allí y hacer una breve síntesis. El libro de Nehemías nos lega una lección en lo que respecta al sacrificio, a la oración y a la tenacidad. Sacrificio, la oración y la tenacidad. Nehemías, el personaje principal, renunció a un cargo de responsabilidad y bien remunerado ante el rey de Persia, que era el año 445 antes de Cristo, a fin de construir las murallas de Jerusalén y cimentar, sobre todo eso, cimentar la unidad judía como nación. No era simplemente una labor de constructor, sino quizás la más delicada
era unir nuevamente a un pueblo que había sido dispersado y que su identidad estaba por los suelos, estaba muy, muy abajo. Y esa es muchas veces la labor que el Señor nos pide a nosotros como sus siervos, levantar la identidad de la gente, que va a ser pueblo, que va a ser pueblo de Dios, pero hay que restaurarlos, hay que reconstruir las murallas caídas. Sus labores, pues, provocaron la intensa oposición de hombres poderosos. Siempre hay gente que quiere que las cosas sigan como están, que no le muevan, que sigan como están, porque ellos están bien y se basan en eso. Pero Nehemías se sobrepuso a las amenazas, adoptando sabias medidas defensivas. Solucionó la falta de unidad interna, haciendo frente al problema mediante un ejemplo personal digno. La conducta de Nehemías fue intachable y resolvió las acusaciones falsas mediante una revelación del Dios sabio y valor, mucho valor. Al final de la lectura de Nehemías vamos a ver que cuando se completaron las murallas, tomó medidas para que la ciudad estuviera plenamente habitada. Porque ¿de qué sirve restaurar una ciudad si no va a tener habitantes? Pero sobre todas las cosas tomó disposiciones para que Esdras leyera la ley de Dios, que estaba olvidada, y Esdras era el sacerdote, a fin de que el pueblo pudiera regir su vida a través de la ley. Él y el pueblo confesaron los pecados nacionales, buscaron el perdón divino y renovaron el pacto con Dios. Se trajo gente a la ciudad, se hicieron preparativos para los cultos de adoración y las murallas fueron consagradas. Pero con el decurso de los años, el fervor del pueblo empezó a declinar y Nehemías se vio obligado a introducir nuevas reformas aún frente a la oposición misma. En conclusión, el libro de Nehemías señala la necesidad de la oración y una actitud firme en la obra de Dios. Es conveniente estudiar a fondo las oraciones que Nehemías expresó y que quedaron escritos de una manera excelente. Se cree por lo general que Esdras y Nehemías constituían un solo libro, porque tratan del mismo tema, la reconstrucción del templo y las murallas, pero no nada más de la parte física, sino la parte espiritual de Jerusalén. La obra que estos dos hombres, junto con todos aquellos que pues los ayudaron, los apoyaron y creyeron en su unción, incluso los reyes de Persia, pues quedó como un ejemplo de restauración y pues el templo se, se volvió a establecer en el nivel que pudieron. Ya no fue tan bello como lo había construido Salomón, pero funcionó espiritualmente hasta la época de Jesús. Esa ya es otra historia. Pues démosle gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido de iniciar este estudio. Hay otros pasajes de Nehemías que ya que hicimos la introducción y hemos entrado al estudio de las oraciones de Nehemías y aquello que Nehemías realizó y nos inspira, pues lo vamos a terminar en las próximas reuniones de oración y de discipulado de los viernes.
Y Señor, pues vamos a orar. Bendito Dios, gracias, gracias. Y bueno, veo que está la pastora quisiera pedirle que ella concluyera con oración. Pastora, ¿quieres concluir este estudio de Nehemías y la oración? Amén. Claro que sí, pastor. Dios les bendiga a todos y oremos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Padre, porque indudablemente, Señor, tu palabra es una fuente inagotable de extraordinaria sabiduría, Señor. Tu palabra siempre nos guía, nos enseña, nos direcciona, Padre. Bendecimos la vida del pastor David, Señor, que siempre, Señor, está atento puntualmente, Señor, guiando y dirigiéndonos, Señor, a través de este estudio, de esta enseñanza, Señor. Te ruego, Padre, que a través de las oraciones de Nehemías, Señor, podamos comprender, Señor, la importancia, Señor, de la restauración, Señor, no tan solo las puertas como lo hicieron él y Esdras, sino también de nuestras propias vidas, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que cada palabra, Señor, hablada, Señor, a través del discipulado, Señor, podamos nosotros, Señor, reflexionar en ello, Padre, para poder, Señor, restaurar las cosas que debemos de restaurar de manera personal cada uno, Señor. Padre, te agradezco, Señor, por estos tiempos, Señor. Te agradezco por cada uno de nuestros hermanos que tuvieron a bien conectarse en esta noche, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de ellos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu benevolencia y gracias por tu infinita misericordia, la cual podemos ver cada día, Señor. Te bendecimos, Padre, y te honramos, Señor, y esto lo oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo para todos. Un Gracias, abrazo, pastor. Gracias, bendición. pastor. Bendiciones a todos. Linda noche. Hasta luego. Buenas noches.